Bueno, como les había prometido, hoy es una edición especial. Arrancábamos con una entrevista a Miguel Platón y lo prometido es deuda. Tenemos en el estudio al profesor Alberto Bárcena, que nos viene a presentar la segunda parte de la esperada segunda parte de su libro La pérdida de España, ¿no? Habíamos hablado, y de hecho después les dejaremos con la primera entrevista que le hicimos al profesor sobre el tomo número 1, y ahora tenemos que hablar de este tomo número 2. Profesor Alberto Bárcena, ¿qué tal? Un placer. Bienvenido. Igualmente. Aquí al Quilombo. Bueno, profesor, lo primero, mañana, presentación. Sí, mañana se presenta este segundo tomo en el CEU, en el aula magna del CEU, en Julián Romea, número 23. ¿Hora? ¿7 de la tarde? 7 de la tarde. 7 de la tarde y algún invitado especial, ¿no? Y bueno, aparte del presidente, que no solo nos deja el aula magna, sino que intervendrá, estarán Jorge Fernández Díaz, que fue ministro de Interior y conoce muy bien el tema, sobre todo de la España actual, de la España más reciente, ¿no? Y Luis Alfonso de Borbón, al que pedí que interviniese precisamente por muchas razones y porque el segundo tomo termina con un epílogo en el que hablo de él y lo que significa, aparte del papel que ha representado en todo este tema de la mal llamada exhumación de su bisabuelo. Profesor, hay que empezar a hablar de la portada. La portada, una portada con una foto ya que es toda una declaración de intenciones, y como yo le comentaba fuera de micrófono, yo veía ahí la mano diabólica del editor de nuestro querido Javier Paredes. Cuéntanos un poco cómo... Pues sí, este libro, el segundo tomo inclusive, ya estaba terminado en junio. El Día del Sagrado Corazón, lo pone en el libro. Pero como luego ocurre en verano, ya a la vuelta de verano, el siniestro asunto de la mal llamada exhumación, la profanación de la tumba de Franco, cargado de significados, el acto en sí, Javier me propone hacer un epílogo, porque estaba acabado el libro. Llegaba hasta nuestros días, pero justo esto no estaba. Y me pareció muy buena idea. Así que hay un epílogo que es el final del libro, que enlaza con lo que ya estaba escrito como final del mismo, pero lo que contamos es cómo, cuándo y por qué se deciden hacer esto con ese empeño diabólico, ese sí que lo es. Y ahí cuento esto más el ritual masónico que tuvo lugar en la basílica, precisamente con ocasión de la profanación. Bueno, desde aquí lo primero es saludar a nuestro editor y felicitarle, darle la enhorabuena por el trabajo incansable que hace Javier Paredes desde la editorial San Román, donde con pocos recursos, pero con un esfuerzo y con unas ganas extraordinarias están sacando unos libros unos libros magníficos. Bueno, me comentaba acerca de la profanación barra exhumación, con muchos detalles simbólicos, y aprovechando que usted es un experto en quizás el mayor estudioso del Valle de los Caídos y demás, ¿qué detalles dejó esa profanación que a usted le llamó la atención? Bueno, en primer lugar, ya es muy significativa la fijación que muestra el sector más radical del PSOE, que es muy amplio, no son precisamente 4, pero ya desde Zapatero se ve claramente que quieren resignificar, utilizan ese verbo peculiar, el Valle de los Caídos. Luego, claro, su criatura, Podemos, naturalmente va a azuzar el asunto todo lo posible, y es quien ya no introduce, porque ya se hablaba de ello, pero insiste en el tema incluso de la destrucción de la cruz, en fin, convertir aquello, la resignificación sería convertirlo en una especie de museo de los horrores. Sacar a los benedictinos le resulta imprescindible, y todo esto que estaba ahí desde Zapatero ya muy, muy candente, y de hecho lo intentó por varias vías, torticeras, porque no daba la cara, pero que sí había cosas que estaban en mal estado, la puerta, por ejemplo, la Piedad, en fin, por H o por B cerró la basílica, dejó de haber culto, y lo llevaron a la calle. No dejó de haber culto porque ellos lo celebraban, pero no podía entrar nadie a misa. Y aquellas misas de campaña retransmitidas a diario, todos los domingos, pues tuvieron un gran efecto, porque la opinión pública se dio cuenta de que lo que se estaba preparando era una operación política, y de momento Zapatero, lo que había alegado como motivo para cerrar el valle, la peligrosidad del monumento, que venía de la falta de mantenimiento que le hacen, claro, o sea, que a la pescadilla que se muere la cola. Eso falta de mantenimiento adrede, ¿no? Hombre, claro, el patrimonio nacional depende de Presidencia, y ellos, los monjes, ya
se han cansado de insistir en que es un edificio monumental, pero en plena Sierra de Madrid, y si aguanta todavía es por la solidez de la construcción, porque vamos, aún así está en muy mal estado y necesitaría reparaciones urgentes. Nada que no se pueda solventar si se quiere, pero a día de hoy, como lo que hizo ya Pedro Sánchez cuando estaba en funciones fue ahogar a la comunidad porque resistía a la llamada exhumación, si la están ahogando económicamente, se puede imaginar lo que les preocupa la conservación. Al contrario, puede ser un argumento muy bueno para de una vez darle ya remate al asunto, ¿no? Decía, profesor, que uno tiene la idea de que es Podemos quien está detrás de esto y el Partido Socialista va a rastras, ¿no? Pero en realidad recordaba que Zapatero ya había torticeramente iniciado ese trabajo de demolición. Y ¿qué papel, qué quiere hacer francamente? Siempre el PSOE pensó igual respecto a esto, es decir, ¿qué es más peligroso? ¿Ese PSOE que no da la cara o ese Podemos que grita a los cuatro vientos y al final después se baja los pantalones por dos ministerios? Bueno, lo más peligroso ha sido la conjunción, o sea, ese Frente Popular, que es una reedición de 1936, porque se parece muchísimo a aquello, ¿no? Eso ha sido lo que ya definitivamente ha creado una situación irreversible en la que, cargándose de razón, que no la tienen en un asunto como este, y pisoteando varias leyes de distinto rango, pues lo han sacado de ahí, ¿no? Contra todo derecho. Pero, ¿qué es más peligroso? Pues lo más peligroso es esa tibieza que se viene viendo en España para defender los valores auténticos de la nación y sus intereses también, de paso. Que viene, claro, tendríamos que remontarnos, y lo hago así en este libro, a la transición, al abandono, naturalmente, de lo que había sido el franquismo. Bueno, abandono, descalificación cada vez más abierta, porque en un primer momento simplemente se le va olvidando al régimen y los logros de Franco, y luego ya entramos en campaña, calentando motores en algo que para finales del siglo XX, principios de este, se veía claramente que terminaría mal. Cuando el PSOE, todavía sin Podemos, que como digo no les ha dado tiempo a alumbrarlo, se lanza con Zapatero ya tras los trenes de Atocha, o sea que aquí es una historia de violencia toda ella muy, muy peculiar. Cuando se lanza, digo, Zapatero, con ese empeño tenaz de cerrar el valle, de resignificarlo, etcétera, eso es muy peligroso, cuidado. Porque, claro, no da la cara, utiliza el lenguaje de la corrección política, el que utiliza toda la clase política, o la inmensa mayoría, por no decir otra cosa, ¿no? Y con mentiras, medias verdades, y ocultando siempre el designio final, porque eso es lo importante, eso es muy peligroso. Aparte de que tiene una larguísima trayectoria golpista en la historia del partido. Lo repaso muy por encima, pero sin dejarme ninguno de los golpes o intentos de golpe que el PSOE ha dado, incluso contra la propia República. Entonces, es peligroso, como digo, sobre todo por ese no dar la cara, pero tener objetivos muy claros. Unido a Podemos, que naturalmente incluso ya llega a vender ante su electorado la idea de que esa exhumación es un logro. Bueno, Pedro Sánchez también lo ha presentado como el broche de oro del proceso democrático, la mal llamada exhumación, ¿no? Y claro, ya para cerrar el círculo, más peligroso que nada es que no se respete la ley y que quienes deberían defender la verdad con mayúscula, no lo han hecho. No lo han hecho desde la transición. No lo ha hecho el Partido Popular, ni con Aznar, ni con Rajoy, ni nunca. Porque ya con Aznar se llevó a cabo la condena del franquismo. En plena transición ya empezamos mal, cuando traen precisamente a los líderes de la extrema izquierda, responsables de un genocidio, uno de ellos, Santiago Carrillo. No es que los traigan como unas personas mayores que ya por fin, ahora que llega la reconciliación, los traemos, es que los ponen en las Cortes. De manera que, claro, el mensaje subliminal que perciben los españoles es como poco el interrogante de ¿no serían los buenos aquellos que echaron?
Pero me interesa mucho su visión sobre eso. Es empezar por el final, pero ya iremos a la parte de la Segunda República y demás. Pero me interesa mucho su lectura de esta transición, porque yo también escucho a mucha gente decir que, bueno, hablar de traiciones, hablar de la traición, a ver quién traicionó primero, si fue la UCD, si fue el Partido Popular, si fue Fraga, si fueron los propios franquistas, porque al final los que Adolfo Suárez venía de donde venía. Entonces, al final, esto de los que empiezan a dar signos de debilidad frente a la defensa de lo que había que defender en ese momento, los que empiezan a sentir ese complejo, son los mismos que hasta hace muy poco tiempo estaban ahí en el régimen. Evidentemente, y aunque ahora no se quiere recordar, si hay una transición política en España, es porque las Cortes franquistas votan a favor de la ley de la reforma política. Que si no, de la ley a la ley. De ley a ley, todo muy legal. Pero eso en el fondo no deja de ser, ya entonces lo era, un cierto paripé, ¿no? Un teatro que se monta para que no se asuste nadie, porque todavía, claro, un problema que tenemos es que es generacional. Para los que vivieron el franquismo, o lo vivimos, porque yo era muy joven, pero lo llegué a vivir, no nos pueden colar las mentiras que están diciendo, porque hemos sido testigos presenciales de lo que fue el régimen. Entonces, han dejado pasar el tiempo, nunca se ha defendido realmente, como debería haberse hecho, el legado del franquismo, y se ha ido pudriendo el asunto, hasta que ya llegamos a un momento en el que, como digo, con Aznar se condena al régimen, porque nos queremos homologar democráticamente al resto de naciones europeas. Ha habido presiones externas muy fuertes, ha habido también ese deseo de homologarse con las internacionales de los diversos partidos, y todas ellas, desde luego, reclamaban, unas con más fuerza y otras con menos, la condena del franquismo, de manera que al final la llamada derecha española ha colaborado de manera muy eficaz, porque la izquierda, los que al final han conseguido esto, han jugado solos. En el campo no había nadie. Al contrario, si lo había era para colaborar. Y como cosa ya mucho más reciente, Rajoy, en su programa electoral, llevaba la supresión de la Ley de Memoria Histórica, que ha sido el gran instrumento creado ya por Zapatero para llevarnos a donde estamos, que es la supresión de las libertades individuales. Solo que el nuevo proyecto de ley de Pedro Sánchez, de Memoria Histórica, porque esa la considera demasiado corta, es un proyecto totalitario que no se está denunciando excesivamente, pero ya se contempla con pena de cárcel, de 2 a 4 años de prisión, lo que llaman ellos la apología del franquismo. Sí. Esta conversación, por ejemplo, podría ser un delito, tema dentro de delito. Está ya en las Cortes, O sea, que esto se debatirá cuando toque, supongo que se darán prisa en ello, y si no, lo hará por decreto, como suele, pero esa ley de memoria histórica lo va a cambiar. Entonces, 2 a 4 años de cárcel. Si eres profesor, como es el caso, en mi caso, 10 años de inhabilitación. O sea, tu carrera docente se acabó. Y de ahí para adelante. Con lo cual, la llamada libertad de expresión, de pensamiento, de imprenta y de cátedra, todas esas libertades, desaparecen de manera radical. Porque no solo el historiador, sino cualquier ciudadano español, si quiere contar la verdad o investigarla y luego publicarla, darla a conocer, puede incurrir en delito. De manera que, claro, ¿qué libertades son las que están defendiendo? Ninguna. Y eso tiene una palabra muy clara: totalitarismo. Es un régimen totalitario en el que estamos ya, y vamos a ir a más, que lo que hace es invadir la esfera privada, como ha hecho cualquier régimen totalitario cuando ha tenido ocasión de hacerlo. Y la esfera privada es, desde luego, estas libertades que, como digo, no es que vayan a ser conculcadas, es que desaparecen por completo. Bueno, vamos a entrar ya en materia de lo que es la pérdida de España, el segundo tomo de este trabajo, en el cual vamos a empezar por la Segunda República. Yo no sé quiero preguntarle si la lectura que hace de la Segunda República marca, es decir, conocemos, por ejemplo, la visión, lo que puede ser un Stanley Payne, conocemos lo que puede ser un Pío Moa, pero me gustaría saber la visión de Alberto Bárcena, en qué peculiaridades podría tener respecto a los demás. ¿Respecto a en su tiempo o ahora? Sí, comparándolo con... comparando las diversas historiografías, me gustaría saber qué diferencia podría haber entre... Yo lo veo muy claro porque yo doy clase de historia. Mis alumnos vienen de colegios, da igual cuál, donde han aprendido una versión de la Segunda República muy elevada.
un sistema de libertades que llegó democráticamente y que fue luego aplastado por los intereses caciquiles del ejército, los intereses de la oligarquía, etcétera, etcétera. Eso es lo que te han aprendido. Pero claro, hay que conocer la historia. En primer lugar, la Segunda República, y lo cuento aquí, no viene de manera democrática. Es cierto que salíamos de la dictadura de Primo de Rivera, que había tenido sus enormes logros también, pero se había ido precisamente el que había sido dictador, y Alfonso XIII, el rey, trata de recuperar la normalidad constitucional, lo que era bastante complicado, porque si vino la dictadura es porque la normalidad constitucional se había ido al garete hacía muchísimo tiempo. Pero bueno, si no hay dictadura, no hay Primo de Rivera y el ejército no apoya, pues tendremos que volver a lo que había. Y claro, esos 7 años le van a pasar factura, primero porque la clase política no se lo perdona. Han estado en el ostracismo, unos más que otros, pero han estado. Hombre, otros han colaborado. Largo Caballero, el Lenin español, era consejero de Estado con Primo de Rivera. O sea que aquí habría que ver con calma las cosas. Pero cuando el gobierno del rey trata de normalizar la situación, lo primero que convoca son unas elecciones municipales. Y municipales significa que es para elegir alcaldes, ediles, en toda España. Y son eso, no son otra cosa. Pero claro, la izquierda, igual que ha hecho ahora, se apresuró entonces para presentar las municipales como algo distinto. No, municipales no, son un referéndum entre monarquía o república. Pero oiga, ¿quién ha dicho eso? Lo que se va a votar aquí el 12 de abril en España, señores, es los alcaldes de los pueblos y ciudades de España. Como que el referéndum monarquía-república. Ya Romanones, ministro que había sido de Alfonso XIII y lo vuelve a ser después de la dictadura, avisa, cuidado que un hombre es un voto, porque ya se ve la estrategia. ¿Que cuál fue? Es decir, lo que cuenta es el voto urbano. El resto no. Claro, porque fuera de las ciudades arrasó la monarquía. El voto monárquico pues fue mayoritario. 4-1. Con lo cual, al hacer el cómputo final de aquel mal llamado referéndum, bueno, no le llamaron así, no se atrevieron, lo dieron por hecho. ¿Qué resultaba? Que el tal referéndum lo había ganado por goleada la institución monárquica, además. Pero claro, en las primeras horas ya empiezan a llegar resultados de que en las capitales más importantes van sacando más concejales los republicanos. Madrid, Barcelona, Valencia, etcétera, tienen un claro éxito ahí. Lo cual tampoco invalidaba naturalmente el sistema monárquico, porque el rey podía seguir siendo rey y gobernar en la medida que le dejara la Constitución con alcaldes del signo que sea. Ahora bien, primó, porque quisieron que primase el voto urbano, sobre todo urbano de las ciudades capitales importantes, y el voto de la mayor parte de España no se tuvo en cuenta en absoluto. Y eso no es tomar el poder democráticamente, es primero manipular unas elecciones y convertir lo que no era referéndum en un referéndum. Punto 1. Y luego, con los resultados, hacemos lo que nos da la gana. Y esto llegó porque ya antes habían intentado el golpe de Estado sangriento, que fue la toma del aeródromo de Cuatro Vientos, y desde allí incluso llegaron a pensar, sobrevolaron el Palacio Real con la idea de bombardearlo. Ramón Franco, hermano de Francisco, precisamente, había fracasado el golpe de Jaca, que también fue sangriento en el sentido de que hubo un enfrentamiento entre los sublevados republicanos que estaban en connivencia con los políticos que estaban fraguando la República, los que luego traen el mal llamado referéndum, y las fuerzas, naturalmente, del gobierno. El gobernador militar de la plaza, el gobernador militar de Huesca, muere en ese enfrentamiento. Y se juzga a los dos máximos responsables de esa rebelión, García Hernández y Fermín Galán. Consejo de Guerra y condenados a muerte. El propio Galán lo dijo, yo sé la pena que me corresponde, no os tiemble el pulso, porque es militar. Como eso no sale bien, vamos a por la segunda. Porque además, por cierto, todos los implicados en este golpe quedaron en libertad y fueron, vamos, lo sacaron casi a hombros del Palacio de Justicia. Lo cual ya nos habla de un ambiente en España, en la clase política, muy, muy preocupante. Sánchez Guerra, un político al que el rey le encarga la formación de gobierno, se va a la cárcel modelo a ofrecer las carteras de ministro a los presos que estaban allí dentro. Pero, profesor, ¿de qué se sorprende? Sánchez se fue a Lledoners a negociar su próximo gobierno. Por eso digo que siempre volvemos a lo mismo. Que es que aquí hay muchas cosas que se están repitiendo y claro, la ignorancia que se ha buscado de manera muy intencionada en las nuevas generaciones hace que no perciban como esto es una repetición, primero del golpe republicano y luego, claro, del Frente Popular. Pero de vuelta en aquel golpe republicano también hubo
hubo personas que no estuvieron a la altura, es el propio monárquico que cambian de chaqueta, ¿no? Como Maura, como Niceto Alcalá Zamora. Bueno, claro, es que hay dos muy responsables de todo eso. Miguel Maura, los dos llamados católicos, porque el resto del gobierno no lo era, eran la mayoría de ellos masones, aparte de todo. Maura y Alcalá Zamora, que había sido ministro de Alfonso XIII y secretario de Romanones, son los que le dan una cobertura a todo esto muy importante para ellos. Porque claro, las clases medias, los que no tenían el voto del todo decidido o su posición política, piensan, si está el hijo de Antonio Maura en esto, y además el exministro de Alfonso XIII, Alcalá Zamora, lo que van a traer no será una cosa tan preocupante. Y claro que lo era. Era, bueno, pues lo que acabó siendo. Convertir a España en un satélite de la Unión Soviética. No tardaron más de 5 años en dar ese paso. Profesor, aquí sí hay un aporte muy importante y es desde el punto de vista historiográfico, que es el trabajo que hace sobre desmontando parte de la leyenda negra que vino después sobre el tema del franquismo y en lo que tiene que ver con la redención de penas, ¿no? Que creo que está muy vinculado su trabajo con el Valle de los Caídos, ¿no? Creo que es una de las partes más interesantes. Contando la verdad de lo que realmente, porque hoy abre un telediario y ya sabe que aparecen 3 o 4 represaliados del franquismo, o familias enteras, o miles y miles. Después, cuando cavan y ven que quizás no, que eran en realidad que eran del ejército, que eran de los nacionales, claro, pero bueno, eso se olvidan de eso ya mejor, eso vuelven a taparlo, sí, vuelven a taparlo y no pasa nada. Vamos a dejarlo, que son muchos más los otros. Vuelven a taparlo, pero me gustaría sobre el tema de la redención de penas. En el tema del Valle de los Caídos, que sí, efectivamente fue el tema de mi tesis, yo mismo me llevé sorpresas mayúsculas porque yo no manejé otra cosa casi que fuentes primarias, es decir, lo que está al acceso de cualquiera en el archivo central del Palacio Real de Madrid. Y ahí está toda la construcción del Valle de los Caídos recogida. 69 cajas, o sea que no estamos hablando de unos cuantos documentos. Pero es que ya la redención de penas, como figura jurídica que Franco inventó en plena guerra civil, nos muestra un claro propósito de reconciliación. Porque el preso no solamente puede y debe trabajar, que los que fueron al Valle tuvieron que solicitarlo, ojo. Allí no fue nadie ni forzado, ni obligado, ni coaccionado en modo alguno. Tenía que pedirlo. Cobraba un salario, que yo he podido documentar, era el mismo que el de los libres, porque allí convivían en igualdad de condiciones trabajadores libres y trabajadores penados, y aparte de cobrar ese salario, la reducción de su condena, al principio eran 2 días y acabaron siendo 6 por día de trabajo. Y se contabilizaban los días festivos y se contabilizaban las bajas laborales, las horas extras si es que el trabajador las hacía, con lo cual trabajadores que llegaron allí, que no tenían que haber llegado, porque estaba reservada esa figura para los que habían cometido delitos menos graves. Los de 30 años de cárcel no, porque solían venir de penas de muerte. Otra cosa que no sabe nadie, porque lo han tapado con mucho cuidado, es que Franco crea unas comisiones de revisión de sentencia al acabar la guerra que conmutan 16.300 condenas de muerte por la pena inferior en grado, que son los 30 años. 16.000 personas que tenían que haber sido ejecutadas. 16.300 para ser exactos. Esa es la crueldad besánica del jefe del Estado. De esos con 30 años de cárcel, nos van llegando al Valle cantidad ingente de ellos, con delitos gravísimos, porque cuando se va al Ministerio de Defensa, al archivo histórico del Ministerio de Defensa, te encuentras con los consejos de guerra, es que están ahí. Y ves por qué estaban en las cárceles los que van al Valle. Y no es por ideas políticas, casi nunca tiene nada que ver el tema político en el sentido de que nosotros entendemos de preso político represaliado por unas ideas. Son delitos de sangre, la mayor parte, cometidos en la retaguardia, en las checas, en los genocidios, cometidos aquí en Madrid concretamente, pero en Barcelona ni digamos, los campos de concentración de Companys, de los que no se habla, toda esa gente, los trenes de Jaén, donde traen cientos de presos de la ciudad de Jaén que estaban en la catedral, como que había sido habilitada, no, vamos, convertida en prisión, con el obispo de la diócesis, Monseñor Basurto, entre otros, y la hermana del obispo, había hasta monjas en esos trenes, toda la gente sospechosa de ser de derechas, desde luego religiosa, que al llegar al Pozo del Torremundo los bajan y los fusilan, incluyendo al obispo. ¿Qué ha ocurrido con eso? Pues que de esos asesinos que matan a los presos indefensos de los trenes de la muerte, los llaman así, o trenes de Jaén, en el Valle de los Caídos hemos localizado 7.
7 personas de los que iban bajando a los presos, hombres, mujeres, de cualquier edad, y los fusilaban en un terraplén al lado del tren. Como digo, hasta las monjas de la Caridad cayeron 2, que venían de cuidar en los hospitales a los enfermos o heridos de los dos bandos, hasta esas. La hermana del obispo. A esa, como el obispo pidió clemencia para su hermana, le dijeron con sarcasmo: no se preocupe, que de ella se ocupará una mujer. En efecto, vino una miliciana y la mató allí mismo. Bueno, pues semejante hazaña provoca una buena cantidad de presos. De ellos, de momento, Pablo Linares, el presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, que ha investigado bastante a fondo ya, prácticamente ha terminado el archivo de defensa, descubre 7 con nombre y apellidos. Ya en mi libro sobre el Valle hablo de alguno de ellos, que vivían allí, y de los 30 años que les habían caído a todos, claro, cumplen 5, 6, máximo 7, por la redención de penas o los indultos, que también se fueron sucediendo. Esa es la barbarie que tuvo que vivir la España republicana. Hay una crítica también al mayo del 68, y de aquellos polvos vienen estos lodos también, Desde profesor. luego, sí, de una forma muy clara. La trayectoria sería, bueno, por simplificar, la escuela de Freud, con esa apertura al pansexualismo que se va a imponer después, como solución a todos los problemas, al sexo divorciado de la reproducción, claro, porque si hay reproducción ya no es liberador. La escuela de Frankfurt, que va a seguir a Freud en gran medida, esa escuela neomarxista que cuando llega Hitler al poder tiene que huir de Alemania, muchos de ellos masones, pero es que también judíos, de manera que basan a los Estados Unidos, y ahí tenemos personajes de la fama de Marcuse, por ejemplo, que ya lo que enseñan en las aulas, porque esta revolución de los 60, sexual o cultural, como se quiera llamar, es universitaria en gran medida, por no decir que casi completamente, es que los profesores que tienen en las aulas son señores que están enseñando esto. Y claro, yo digo que en las universidades son más tóxicas que los medios de comunicación, profesor. Bueno, y tienen mucha más repercusión a la larga, porque sí? el mayo francés, evidentemente, no es más que la explosión. A la vez se habla menos, pero el 68 en Estados Unidos fue exactamente lo mismo. Gramsci, a quien cita en el libro, comenta precisamente eso. O sea, así como Pablo Iglesias se pedía los telediarios, Gramsci se pedía las aulas, se pedía la educación. La masonería, ¿no? Siempre. La educación, los objetivos principales son educación y familia. La redefinición de la familia. Redefinición, es una palabra que utiliza mucho. Cuando hablan de redefinir algo, es la manera de destruirlo. Eso viene muy a cuenta de lo que estamos hablando ahora de PIN parental, ¿no? Claro, por ejemplo. Pues, ¿cómo destruyo yo la familia? Bueno, por supuesto hay que deshacer, y eso ya viene desde el siglo XIX trabajándose a fondo, cualquier resto de cristianismo que quede en la sociedad. Porque ese es el dique que se han encontrado ellos. Y hablo de las sectas, concretamente de la masonería, desde el 18 en adelante, y luego ya, una vez que la sociedad no conserve ningún resto de lo que fue su propia identidad cristiana, sería mucho más fácil implantar lo que ahora están queriendo, ¿no? La educación sexual de los niños, que no es otra cosa que la depravación del niño. Bueno, es que claro, uno de los líderes del 68, el famoso Daniel Rojo, Daniel Cohn-Bendit, el que agitaba a los estudiantes de París en el 68, llegó a escribir, y le cito también, que había que fomentar la actividad sexual entre los menores, pero también con los adultos. Sí, y otro líder, Michel Foucault, también era pedófilo, compraba niños en Túnez. Luego se arrepintió Cohn-Bendit y dijo que es que eso lo había escrito, pues está escrito, no podía decir que no. Sí, es que todos acabaron con altos cargos en los gobiernos de Mitterrand y demás. Bueno, Cohn-Bendit fue teniente alcalde de Frankfurt y luego pasó al Parlamento Europeo con los verdes. Claro, Roger Debré, por ejemplo, que estaba luchando con el Che Guevara por ahí, acabó de ministro de Cultura. Claro. Una mente privilegiada, o sea, no. Sí, no, pero de todo, pero hay que recordar como la ideología es la que Pero, profesor, para los que creemos que la masonería son unos tíos, unos frikis que se reúnen por ahí y que hacen rituales medios extraños y demás, explíquenos realmente cuál es la influencia vital. Es decir, por ejemplo, Soros, que es una persona que aparece aquí. Es decir, muchos dicen, no, estáis viendo fantasmas, son conspiraciones, no hay nada por detrás.
solo veis la punta del iceberg. Profesor, ante eso, échenos un poco más de luz sobre eso. Soros, en primer lugar, con todo el poder que tiene y está desplegando en España, concretamente en la separación de Cataluña, ha hecho y ha financiado lo que ha podido, que no es poco, como en otros muchos procesos revolucionarios que está viviendo Europa. Cuidado, porque a lo que va Soros, como los que le pagan, porque aunque es multimillonario, bien material o bien ideológicamente, es tributario de grupos mucho más fuertes que el propio Soros. Soros no es un Quijote que vaya solo haciendo el mal por la vida, ¿eh? Soros está directamente al servicio del nuevo orden mundial, con nombres, si se quiere pronunciar alguno, claramente, pues la banca Rothschild, por ejemplo. Esos señores que poco aparecen, ¿verdad? Y que poco se habla. Todos sabemos quiénes son, porque evidentemente su nivel económico, su poderío económico, hace que no puedan ser opacos. Pero esa gran banca, muchas veces, apoyándose en multinacionales, partidos políticos, hay toda una red de lo que llamamos el nuevo orden mundial, que naturalmente aspira a lo que también llamamos mundialismo. Un gobierno mundial o el mínimo número posible de gobiernos en la Tierra. En Europa poder ser uno y lo antes posible. Entonces, esto es ir contra la Europa de las patrias, la que defendía De Gaulle. Pongámonos de acuerdo y negociemos todo lo que queramos, pero las soberanías no se venden ni se compran, se mantienen. Porque la identidad europea está hecha de identidades. Las de varios estados nacionales, que a veces se han llevado bien y otras no, pero que han configurado en su conjunto la auténtica identidad europea. Entonces, le resulta fundamental acabar con los estados-nación. Claro, en España lo tienen fácil por el tema de Cataluña, pero Soros no es más que una cara visible de un proyecto muy amplio con una potencia económica enorme detrás. O sea, lo que ha costado este otoño caliente de Cataluña, la rebelión de Cataluña, lo que se ha pagado desde dentro de España y desde fuera también, para dar la sensación de que ardía Barcelona entera pidiendo su independencia, son cifras verdaderamente escalofriantes. O sea que hay una financiación y luego hay un apoyo político descomunal. Pero esto no es nada nuevo. Ya en los 90, el propio gran maestro de la Gran Logia de España, Tom Sarobe, reconocía, y no fue el único, que el 65% de los diputados del Parlamento Europeo eran masones. Los laboristas ingleses, en los 80, ya antes habían presentado un proyecto de resolución que pusiera coto a la presencia masónica en las instituciones de Europa, porque ellos, los que no lo fueran, no hacían carrera. Pasaban por delante, al margen de méritos o de antigüedad, pasaban por delante los que pertenecían a estas logias. Eso está denunciado en el Parlamento Europeo. Eso es una realidad, como lo es en Naciones Unidas. Y la masonería que ha buscado desde que existe. ¿Por qué la masonería cuenta con más de 200 condenas pontificias a lo largo del tiempo? No es porque se peleen con la Iglesia, que es lo que ellos te venden, ¿no? Claro, la Iglesia tiránica no permitía que hubiera sectas que eran libres, como nosotros, ¿no? No. Vosotros, aparte de ir a por la Iglesia y a destruirla con cualquier motivo y ocasión, ibais a por la educación de los niños. Ibais a inculcarles a las nuevas generaciones una nueva religión, que es la que tienen ellos. Que hoy quizá no sea el día, pero porque es bastante compleja, ¿no? Pero ante todo es gnóstica, es anticristiana, es antidogmática. O sea, aquí en el fondo lo que hay es una batalla religiosa. Aquí lo que hay por encima de todo, en efecto, es una batalla espiritual. Mucho más que cualquier otra cosa. Y también, claro, hay intereses económicos. El mundialismo beneficia a ambos fines. La batalla espiritual, porque es mucho más sencillo desde Bruselas, es decir, los niños ni pin ni nada, van a aprender sexo en directo y en la escuela, porque lo digo yo, desde aquí. Te has cargado la familia y una serie de principios fundamentales de la sociedad occidental. Y económicamente ni digamos, imagínese tener el control de Europa entera y su economía desde un solo gobierno. ¿Quiénes salen perdiendo? Los europeos. O los americanos, por cierto, porque ahora en Hispanoamérica la batalla está siendo a machete y con la misma intención que en Europa. Ahí está pasando lo mismo. Me escriben constantemente gente de ahí contándome cómo ven reflejados en España lo que están viviendo ellos. Unas revoluciones artificiales, completamente, que se ponen en marcha de la noche a la mañana, cuando menos se esperaba. Chile, por ejemplo. Por ejemplo. Chile, cuya imagen más dramática es la quema de iglesias. Ahí eso es un buen dato. ¿Por qué? ¿Por qué de repente se lanzan a destruir iglesias como en la España de los años 30?
porque recurrentemente son los mismos. Y la religión, concretamente la católica, la cristiana, pero la católica muchísimo más, les resulta inaceptable porque no les permite llevar a cabo las reformas ideológicas y sociales que ellos pretenden. Por eso se les llama ingenieros sociales. ¿Y el Papa Francisco de qué lado está? El Papa Francisco les parecía en un primer momento un aliado, porque que parecía llegar con aires de renovación dentro de la Iglesia y una mayor apertura. Le han intentado utilizar, bueno, el sínodo de la Amazonía, que eso, claro, no es culpa de los mundialistas. No hay sínodo si el Papa no quiere, evidentemente, ¿no? Les puede resultar de enorme eficacia, porque claro, ahí equiparas prácticamente lo que crean los panteístas con lo que creamos nosotros, ¿no? Y de paso, claro, ya puedes hacer una reforma muy profunda de la Iglesia. Sería un caballo de Troya. O sea, caballos de Troya contra la Iglesia ha habido varios, ya. Pero es que venga el Papa Francisco, o venga el que venga. Puede venir después un Papa que sea precisamente lo contrario, en muchos sentidos. Un Papa restaurador, podríamos decir, ¿no? Un Juan Pablo II. Da igual quien venga. Puede venir uno mucho más abierto o más radical que Francisco. Tampoco les importa. Por eso queman iglesias. Mientras haya una iglesia católica, iglesia somos todos, cuidado. No solo el Papa y la jerarquía, ni el clero, tan solo. Iglesia somos todos. Y dentro del clero, dentro de la jerarquía, pues sí, también... pero las esteladas no cuelgan del balcón de mi casa, cuelgan de los campanarios en Cataluña. Claro. O sea, claro. Yo con esa iglesia no tengo nada que ver, No, evidentemente. Esa iglesia a mí no me representa, O esa iglesia que se pone de perfil con la exhumación de Franco tampoco me representa. Esa iglesia está muy condicionada y se ha dejado condicionar y no sabe el peligro que está corriendo. Porque o no lo sabe o no quiere verlo. Pero realmente la iglesia solo ha crecido donde ha habido mártires. San Justino lo decía en los primeros tiempos del cristianismo, ¿no? La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y al cristiano no le queda más que dar la cara. Y no puedes jugar al escondite o negar lo que es la doctrina del Evangelio. Entonces, el día que tú miras en otra dirección o te subes al carro de los que abiertamente están jugando la baza mundialista, estás haciendo el caldo gordo a los enemigos de la iglesia en la que estás tú. Con lo cual es una cosa esquizofrénica por completo, ¿no? Bueno, ya se le vio muy solo al prior, en todo esto. Se le vio en esta foto se le ve muy solo al prior, como en la portada. Pero vamos a ver, los que le apoyaron, tanto laicos como clérigos, porque tuvo apoyos personales muy claros, gente que pensaba ahí está el prior, que verdaderamente el prior era quien tenía la razón, lo hicieron en privado. O sea, él recibió muchas visitas y muchas llamadas, pero muy en privado. O sea, manifestarse públicamente contra esta barbaridad, nadie. Ahora, claro, no es que yo por católico quiera defender a la Iglesia en esto, que no la defiendo, porque creo que la Iglesia en el 36, si mataron a 7.000 sacerdotes, es porque hablaron con claridad. Unos más que otros, pero solo por ser lo que eran se les mataba. Y ahora, si se creen que esto no va a tener repercusiones, están muy confundidos, porque de la mano de la independencia de Cataluña nos viene lo de tener que poner un PIN parental para que a los niños no les cuenten que lo que tienen que hacer es empezar a practicar sexo oral con 6 años de edad, que eso ya está ocurriendo en España. Eso viene de la mano. O sea que a la Iglesia que tome buena nota del conjunto de medidas que están en marcha, que no solo es la independencia, la estelada, etcétera, etcétera. Es un proyecto de ingeniería social anticristiana, donde la Iglesia, una de dos, o se traiciona a sí mismo, cayendo ya en el peor de los pecados, o tendrá que ser una Iglesia mártir. Vamos a dejarlo aquí, profesor. Le agradezco muchísimo, gracias por hablar con tanta claridad, gracias por venir a presentar este segundo tomo de La pérdida de España. Y vamos a dejarles a ustedes con la entrevista que le hicimos sobre la primera, Alberto Bárcena, sobre el primer tomo, que es de España romana al reinado de Alfonso XIII. Un tomo que me contaba que usted no pensaba escribirlo. No. La idea era empezar precisamente aquí. Lo que me pidió Javier fue una contemporánea. Y a mí se me ocurrió, como decía antes, que explicar la contemporánea sin dejar claro antes lo que es España en su esencia
era muy complicado, porque la contemporánea en España lo que ha representado en buena medida es cómo destruir la esencia de lo que España es. Gracias, profesor, por estar aquí con nosotros. Ustedes quédense con la segunda parte de esa entrevista a Alberto Bárcena y nos vemos mañana en el Quilombo. Espero que hayan disfrutado de este especial contra la memoria histórica, que es lo que desde este espacio seguiremos combatiendo hasta que nos dejen. Mañana a las 10 más Quilombo aquí de Periodista Digital. Soy Alberto Bárcena, profesor de esta casa de la Universidad CEU San Pablo, y vamos a hablar de mi libro. La pérdida de España es el cuarto libro que publico en la editorial San Román, primer tomo, el próximo saldrá el segundo, sale en enero, pero de momento ya se ha publicado este. El romance lo que nos cuenta es la batalla de Guadalete, donde el rey visigodo, don Rodrigo, pierde la batalla y con ello se pierde España. Porque España, ahora quieren quitar de en medio la España visigoda, porque es un referente de la identidad hispánica. Es que, claro, por más que quieran negarlo, durante siglos aquí hubo un reino que se gobernaba desde Toledo, en el centro de la península, mayor que la España actual, porque incluía a Portugal y un trozo del sur de Francia, y ahí ya se consiguió por primera vez en nuestra historia una nación independiente, soberana, porque hasta entonces o dependíamos de Roma o según en qué época de nuestra historia, pero toda España unificada e independiente hasta los visigodos no está. Y claro, con la invasión musulmana se pierde esa España que está caracterizada por también la unidad católica, es una de las bases de la identidad hispánica, la más fuerte de todas. Los visigodos cuando llegan a España no son católicos, son arrianos, una herejía del cristianismo, pero aquí se hacen católicos. Y el rey Recaredo, en el tercer concilio de Toledo, lo proclama de ese modo. Con lo cual España, desde el 589, vuelve a ser oficialmente católica. Y digo que vuelve porque con los romanos, por supuesto, ya lo era. En el Imperio Romano, al final, todo el imperio era cristiano católico. Claro, la invasión musulmana supone una pérdida de aquella España soberana, unificada y católica. Pero no es tan total como que no se pueda recuperar. Ahora, eso fue una empresa de siglos. Hasta el siglo XV no termina la Reconquista, que también se niega. Ahora mismo el término Reconquista es rechazado por toda una serie de autores y también, bueno, de pensadores, digamos, ¿no?, que hablan de conquista de los reinos cristianos. ¿Para qué? Para negar que haya una identidad anterior a la invasión musulmana, una identidad muy fuerte, que es la identidad hispánica visigoda, que tiene dos raíces fundamentales: la herencia romana y, desde luego, también la contribución visigoda y la religión católica como principal pilar y aglutinante de aquel reino. Si quitamos eso, claro, entonces no hay reconquista. A los niños parece que ahora lo que les quieren enseñar es que España, si nos remontamos en el tiempo, lo más antiguo que nos encontramos es Al-Ándalus. Luego somos parte del mundo árabe, del mundo musulmán, y es mentira. El mundo musulmán, o los musulmanes del 711, invaden un reino cristiano y lo controlan casi en su totalidad. Bueno, realmente la frontera quedó en el Valle del Tajo, consolidada, ¿no? Pero durante siglos van a estar ahí hasta que se pierde Granada por parte de los musulmanes, con los reyes católicos, ya en el 15. Es una cruzada que dura siglos, pero es la única que finalmente triunfa. Han estado integrados durante siglos sin ningún problema. Aquí durante la Reconquista, aún en tiempos de los reyes católicos, los judíos seguían practicando su religión. Cuando se toma Granada, también se permite que los musulmanes de allí, del Reino de Granada, la sigan practicando. El problema, cuando viene la Inquisición a España, que la traen los mismos reyes católicos, no es un tribunal contra los judíos. Estos practicaban libremente su fe. Los musulmanes ni digamos. Pero ¿qué ocurre? El problema son los judaizantes, que son los que fingían ser cristianos por aquello de tener una mayor aceptación, digamos, o asimilarse más a la sociedad cristiana por motivos de interés puro y duro, ¿no? Pero realmente luego en privado practicaban el sabbat y su religión judía. Y ocurre el problema de que, claro, cometían sacrilegio de manera permanente, porque fingían ser cristianos, recibían los sacramentos, iban a misa para que públicamente la comunidad cristiana pensara que lo eran,
Y eso es lo que los Reyes Católicos persiguen. Descubren con el paso de los años, es curioso porque durante un tiempo el tribunal funciona contra los judaizantes, pero no se mete todavía con las comunidades judías. Porque claro, hay un nexo muy estrecho entre judaizantes y juderías. Los que permanecen más vinculados a la judería, de la que proceden o con la que tienen más relación, son los que generalmente judaizan. Y ya llega la expulsión de los judíos, que fue una decisión que a los Reyes Católicos les costó mucho tomar en conciencia, pero llegaron a la conclusión de que mientras estuviesen estas juderías sólidamente asentadas en España, el problema de los judaizantes, o sea, de los falsos cristianos, no se iba a poder resolver. Y en Granada, ¿qué ocurrió? Que las rebeliones de los moriscos que permanecen allí tras la toma del reino fueron de tal calibre, de tal importancia, que finalmente, aunque se les había permitido practicar su fe, ya con Fernando el Católico se les prohíbe. Es decir, que son comunidades muy difíciles de asimilar, porque aunque incluso lleguen a fingir su conversión, estoy hablando de la Edad Media, de la edad, principios de la moderna, son conversiones falsas. No es que no haya conversos auténticos, que los hubo, y además desde luego intachables, o que su descendencia pueda ser católica. Santa Teresa tiene un abuelo judío, que es el que se cambia de residencia precisamente por ello, es un judaizante, que se va de Toledo a Ávila, y por eso tenemos a la gran santa, doctora de la Iglesia, que tiene ascendencia judía. Pero un porcentaje altísimo de los que fingían la conversión eran conversiones falsas. Este es el problema. Luego, con el tiempo, ¿qué ha ocurrido? Pues que en España hay una fe, una unidad católica que se mantiene muy firme a partir de los Reyes Católicos. La Inquisición persigue también más tarde a los brotes de herejía, hablo ya de Lutero, los seguidores de Lutero, a partir del siglo XVI, porque no se permite ninguna herejía en España, igual que tampoco se permite judaizantes o moriscos falsamente conversos, ¿no? Y la Inquisición se va a mantener durante siglos, pues hasta el XIX. Y Carlos III, al que ahora tanto la progresía admira, bueno, ya tampoco, porque la progresía es cada día menos monárquica, pero al menos lo han tenido como un referente, porque era el rey ilustrado, el rey de la ilustración, de las luces, del progresismo del siglo XVIII. Cuando le preguntaron al respecto si pensaba mantener el tribunal, dijo que sí. Dijo, a mí no me molesta y a mis súbditos les gusta. Objetivo económico, aquí mataban dos pájaros de un tiro, porque se hacían con todos los bienes eclesiásticos, que no era peccata minuta, ni mucho menos. Eso en Francia ya se había hecho cuando la Revolución, siempre con algún pretexto. Aquí en España la guerra carlista. Para pagar los gastos de la guerra le quitamos a la Iglesia sus bienes. Aparte de todo lo que se especuló por parte de los expropiadores con los bienes de la Iglesia, claro, una Iglesia sin propiedades, sin edificios, sin rentas, queda desarticulada. Y había ya en el siglo XIX español un componente claramente anticlerical, de también influencia masónica muy fuerte, que convierte a los liberales españoles, por definición, en enemigos de la Iglesia. No todos los liberales son igualmente contrarios a la Iglesia, pero aquí yo sostengo que se utiliza erróneamente el término anticlerical, porque parece que están contra el clero. Lo que están es en realidad contra la religión católica. Y claro, la manera de que no siga impartiéndose la doctrina católica es desarmar la Iglesia. El día que la Iglesia, el clero en general, se queda sin bienes, sin rentas, sin ingresos, sin edificios, la función que habían venido desempeñando desde la Edad Media, uno de cuyos componentes esenciales, aparte de la asistencia social, que el Estado se desentendía, era la educación. Y la educación ha sido el caballo de batalla desde el siglo XIX. Y una Iglesia en ruinas, quiero decir, expropiada, exclaustrada, porque vino el decreto de exclaustración, tenían que abandonar sus edificios, en el caso del clero regular, pues naturalmente queda en una situación de inferioridad muy clara, pierde presencia social y desde luego en el campo de la educación, pues todas esas escuelas que se mantenían por parte del clero regular es que sencillamente desaparecen. Se volverá a repetir el mismo esquema en el siglo XX con la Segunda República. Pero más que la ambición de quedarse con sus bienes, que por supuesto cuenta,
está el objetivo de que la Iglesia desaparezca del mapa social, y deje de transmitir la fe. A eso me refiero cuando digo que fue desastrosa y que tenía una finalidad no puramente económica, sino también ideológica. Es que España, se entiende que los españoles del siglo XVI pensaran que Dios les había puesto una misión por delante, ¿no? Ese mesianismo español tan criticado, si nos fijamos en los acontecimientos que coinciden en el tiempo, tenemos la toma de Granada, se acaba el Islam en el occidente europeo, se acaba la última cruzada, cosa que se celebra enormemente en toda Europa, no solo aquí. Con ello viene la reunificación de España, nada menos, después de siglos de reconquista y división interna de los cristianos españoles. Y, hombre, ese mismo año se produce el descubrimiento de América, que es una empresa española, y se encuentra un nuevo mundo por evangelizar. Si a eso le añadimos que, coincidiendo también con ello, surge la herejía luterana, muy poco tiempo después, en 1517, es ya la ruptura definitiva cuando se convoca a Lutero a las dietas imperiales. La última es la de Worms, a la que acude ya Carlos V. Ahí viene la ruptura y Carlos V declara abiertamente que mantendrá el dogma católico y consagrará toda su vida, su sangre, sus amigos y todos sus esfuerzos para mantener la integridad del dogma católico, y dice él que profesaron mis abuelos, los emperadores de Alemania, los reyes católicos de España. Si el catolicismo no retrocede todavía más de lo que lo hizo ya en el siglo XVI en Europa ante la herejía, es por los tercios españoles. España es la única nación que ha entregado todo, que ha antepuesto sus intereses, digamos, políticos, económicos, materiales, en definitiva, a la defensa del ideal religioso. Y claro, sin los tercios no se entiende que el propio imperio alemán no tuviera todavía un crecimiento mayor allí, el protestantismo, porque en la guerra de los 30 años, donde España no ganaba nada, el emperador a solas, el emperador alemán, que era católico, un Habsburgo, pariente por mil sitios de nuestros reyes españoles, no hubiera tenido fuerza para contener ese crecimiento protestante, aunque al final esta guerra es una victoria protestante. La paz de Westfalia consagra toda una serie de nuevos territorios, convierte el imperio en un mosaico ya ingobernable de territorios, muchos de ellos protestantes, pero si no hay todavía más avance, y en el caso de Francia es más notorio, la guerra de religión, las guerras de religión de Francia del siglo XVI, sin la intervención de los tercios españoles que venían desde Flandes para impedir que un protestante, Enrique de Borbón, tomara la capital como rey ya de Francia, el futuro del catolicismo allí, en Francia, insisto, era desde luego muy sombrío. La obra de España en América, que es una obra que no tiene precedentes en ningún imperio, primeramente que es que lo que España construye en América no es un imperio colonial. Lejos de ello, los españoles del siglo XVI y del XVII, incluso del XVIII, lo que llevan allí es su propia cultura, su propia civilización, sus instituciones, es decir, que aquellos de América no son precisamente colonos ni esclavos ni nada parecido. Esclavitud había como la había en el norte, con los africanos que trajeron de allí exprofeso, pero los indígenas en territorio español lo que fueron ante todo fue evangelizados rápidamente, y se habla mucho de la sangre derramada. Ese indigenismo que ahora es muy fuerte allí, ese llamamiento a las antiguas religiones precolombinas, lo que está presente ya es en el siglo XIX, cuando las independencias de Hispanoamérica, cuando se pierden los virreinatos españoles de América, ya son las sectas masónicas las que colaboran en ello de una manera muy eficaz. Y por supuesto tienen un objetivo claro, que es atacar a la Iglesia Católica. De manera que se forja una leyenda negra, o mejor dicho, allí, en los antiguos virreinatos, arraiga con fuerza esa leyenda negra por obra precisamente de las logias. Con lo cual, España es un país criminal, ha tenido una influencia nefasta, y cuando hablan de recuperar su antigua cultura y empiezan a levantar monumentos a los caudillos que lucharon contra los españoles, en cualquier país hispanoamericano nos los encontramos por todas partes, olvidan comentar que los españoles acabaron
con una civilización que tenía grandes logros, ahí quedan los restos arquitectónicos, pero que todavía estaba en un estado, en muchos aspectos, de subdesarrollo cultural evidente, ¿no? Por no conocer ni la rueda siquiera, ni la escritura. Por más que quieran ver símbolos ya de que se iniciaba, no había escritura. Y lo que sí que había era una religión donde obligatoriamente tenían que ofrecer sacrificios humanos a sus dioses. El Imperio Azteca tenía un calendario, digámoslo así, litúrgico, que contemplaba no menos de 10.000 sacrificios humanos al año. Eso es lo que se encuentran los españoles a su llegada. De haber permitido esa religión allí, lo que se estaba permitiendo era un genocidio religioso entre la propia raza indígena. Eran los aztecas los que, de los pueblos que tenían sometidos, solían sacar el mayor número de víctimas que tenían que ofrecer a sus dioses. De esa parte no se quieren acordar, pero eso es la religión precolombina. La Iglesia está sufriendo una crisis. La Iglesia es católica, por definición, es universal. Su mensaje, por mandato evangélico, tiene que llegar a todo el mundo, evidentemente. Yo no soy quien para juzgar, desde luego, el magisterio de ningún papa, pero ciertamente lo que no podemos es caer. También yo creo que este papa actual está siendo instrumentalizado dentro de la propia Curia Vaticana por quienes quieren llevar adelante reformas como las que ya afloran en Alemania, de los obispos alemanes, claramente heréticas, anticatólicas. Y claro, el hecho del sínodo de la Amazonía pues ha sido un instrumento que se está utilizando también para dar la razón, en última instancia, a los neoindigenistas, que desde hace ya décadas, no desde el siglo XIX, con más fuerza, ya desde finales del XX, pretenden descristianizar precisamente aquel continente. Y les está costando, porque la fe es mucho más fuerte de lo que parecía allí. Están encontrando resistencias inesperadas. Pero eso en realidad viene propiciado desde Naciones Unidas, desde los propios Estados Unidos, que han ido introduciendo allí sectas o iglesias protestantes con un enorme apoyo económico, porque todo lo que sea restarle presencia a la Iglesia Católica ha sido muy apoyado con dinero extranjero, no precisamente hispanoamericano. El relativismo moral es algo inaceptable para un católico, pero eso ya estaba dicho por Juan Pablo II y por Benedicto XVI. Juan Pablo II, en una de sus encíclicas, Centesimus Annus, lo dice con toda claridad. Quien se adhiere a la verdad, hablaba de los años 90, menos del 91, para ser exactos. Ya no es fiable desde un punto de vista democrático, por entenderse que la actitud propia del demócrata es la escéptica, agnóstica, escéptica. Así que la defensa de la verdad, quien se adhiere a la verdad firmemente, quien proclama su fe, simplemente eso, ya no es fiable. Han conseguido, en ese entramado internacional, que no se hable de religión, en España especialmente. La clase política no menciona ese tema nunca, porque ya no resultarían fiables, y han asumido ese discurso. Y Benedicto XVI habla en los mismos términos, solo que todavía más claro, porque acuña el término de dictadura del relativismo. Horas antes de ser nombrado papa, precisamente, o de ser elegido, en la misa que celebra él como cardenal todavía Ratzinger, lo dice: hemos caído en una dictadura del relativismo, donde, claro, se utiliza como mordaza contra el católico, incluso la defensa, no digo ya de una determinada manera de ver el mundo y el hombre, sino la defensa de los derechos fundamentales del hombre, ha caído bajo el hacha del relativismo. Por eso, claro, hoy en día los nuevos derechos que se quieren imponer, desde Naciones Unidas también, son los nuevos derechos tienen una raíz común, o un pilar, que es el común a todos, ¿no? El derecho a elegir. Eso nos lo están vendiendo desde la Revolución Cultural de los 60. Suena muy bien, lo han cuidado mucho, el lenguaje está muy cuidado. El derecho a elegir parece que hace al hombre por fin ya totalmente libre, cuando no es así. Y le están además entregando un derecho que no tiene, como es el derecho a elegir entre vida y muerte. Por eso las asociaciones pro aborto en los Estados Unidos siempre se han llamado pro-choice, pro-elección. Pues mire usted, señor o señora, podemos elegir dentro de un marco concreto. Tenemos derecho a elegir muchas cosas en nuestra vida.
Lo que no tenemos derecho es decidir si alguien tiene que vivir o no. Y como dice Juan Pablo II también en Evangelium Vitae, hoy lo que era delito se ha convertido en derecho. Y quienes más obligación tenían de velar por la vida del inocente, por su indefensión y por su grado de parentesco, son los que lo matan. O sea, estamos asistiendo a una inversión absoluta del orden natural. Y por supuesto ahí la Iglesia, ¿qué puede decir? Más que defender su doctrina, si dejara de defender la vida o reconociera que nosotros podemos redefinir nuestra identidad a voluntad propia, negando la biología, negando lo que nos ha sido dado, la ideología de género que se ha impuesto, dejaría de ser Iglesia Católica. Gracias a Dios, todavía en el mes de junio de este año, la Congregación para la Educación Católica ha publicado un documento del que se ha hablado bien poco sobre la educación, donde habla de ideología de género y lo califica como de instrumento pensado directamente para acabar con la familia. Es muy interesante acabar con la familia, la que ya han apellidado tradicional. Claro, porque ahí es donde se transmiten valores, principios y, evidentemente, la religión. Con lo cual hay que desarmar eso.